De las muchas veces que he tenido que hacer la presentación a los conferenciantes, en todas hay un respeto, evidentemente, pero hoy además hay un punto de cariño especial, porque nuestro conferenciante de hoy, en mi caso particular, es quien me introdujo en esta sociedad, quien me habló por primera vez de ella, quien me dio el primer empujón, quien me permitió estar aquí y después me ha ido abriendo el camino para que yo ahora pueda estar aquí dirigiéndoles la palabra. Con su actitud, evidentemente, también me ha marcado una línea de conducta. Nuestro conferenciante de hoy es un verdadero investigador. Es un doctor en medicina, pero es mucho más. Es un hombre que ha investigado sobre la historia y la filosofía. Yo diría que es el centro de gravedad de un triángulo formado por Cajal, por Marañón y también por don José Ortega y Gasset. Pero yo creo que esta tarde, hoy lo va a convertir el triángulo en cuadrilátero, porque le va a añadir un nuevo vértice. Va a incluir a Don Quijote. Nos va a hablar de sus investigaciones. Yo no sé qué nos va a decir, pero lo que sí que sé es que hoy el hidalgo seguro que detiene su caminar por los campos para escuchar lo que nos tiene que decir nuestro conferenciante. El profesor doctor don Francisco López ha nacido en Puebla de Guzmán hace algunos años, es una joven promesa. Comenzó los estudios de medicina en el año 56, después ha hecho cursos monográficos de doctorado hasta cumplimentarlo en la Universidad Complutense, ha ingresado por oposición en la Seguridad Social en Jaén, ha sido médico especialista profesional y con plantilla del Hospital I de Octubre, ha presentado su tesis doctoral en congresos internacionales, en concreto uno en la Argentina, sobre cáncer de mama. Es autor de numerosas publicaciones científicas, todas ellas recogidas en revistas del más alto nivel, y después es un conferenciante que se dedica a transmitir con su palabra el ejemplo de la investigación y de la vitalidad. Muchas más cosas se pueden decir de don Francisco, yo diría muchas más, en concreto por el ligazón afectivo que me une a nivel personal con él. Pero como les he dicho, creo que el cuadrilátero Ortega, Ramón y Cajal, y al que hoy añade el señor Don Quijote de la Mancha, dice que yo me calle y que escuchemos la palabra de don Francisco. Una recomendación sí quería hacer, o un recordatorio, y es que, por favor, se aseguren de que encienden bien los teléfonos móviles cuando hayamos salido. Muchas gracias. Una breve palabras. No es extraño, es más frecuente de lo que parece que los médicos tengan una vertiente humanística, porque están en ello. El caso más conocido es el de Gregorio Marañón. Por este tema me toca a mí muy directamente, porque escribí hace unos 3 o 4 años un libro de 600 páginas. Y luego diré por qué cito 600 páginas, un libro que pone Mi amigo Miguel de Cervantes, y en la cual yo me hago amigo de Cervantes, recorro todas las tabernas de Madrid por donde haya ido, y puedo decir que me iba documentando. Bueno, yo creía que estaba documentado. Eso es imposible, documentarse con Miguel de Cervantes. Imposible. Eso es un hombre, una deformación genética. No hay otra forma de entender a Cervantes como una deformación genética. Un hombre genial. Y entonces me iba comiendo, me iba devorando por dentro Miguel de Cervantes, y cuando lo terminé, yo estaba muerto y Miguel de Cervantes también, en ese momento. Por eso me alegra muchísimo presentar a nuestro compañero en esta estupenda que vas a ver conferencia. Muchas gracias. Bueno, querido José Luis y Antonio, mis primeras palabras van a ser de agradecimiento a la presentación que habéis hecho de mí. Mis primeras también quiero agradecer que el subir una vez más a esta tribuna es para mí un motivo de satisfacción y orgullo. Y nada más,
queridos visitantes de la Matritense, vamos a hablar hoy de Don Quijote de la Mancha, y más que de Don Quijote de la Mancha, del quijotismo, de lo que supuso aquellas emociones y vivencias que tuvo Don Quijote de la Mancha al parirse al mundo, al encontrarse con la circunstancialidad del mundo, como diría Ortega. Y ocurre que, investigando sobre este tema, me fui primero al primer libro que salió que editó Ortega y Gasset, nada más y nada menos que en 1914, que se llamaba Meditaciones del Quijote. Y siguiendo revisando bibliografía, me encontré nada más y nada menos que en 1905 con una conferencia que dio don Santiago Ramón y Cajal en la Facultad de Medicina de San Carlos. En 1905, unos años antes del Quijote, antes de Ortega. Vamos, por lo tanto, a hablar de estos dos intelectuales, de aquellas emociones y vivencias que después la generación del 98 también se han encargado de hablar de este personaje y de sus emociones y vivencias. Bien, nos comenta don Santiago en su célebre conferencia que aquel manchego, don Alonso Quijano, sufrió un instante mental que cambió su mentalidad, de manera que de Alonso Quijano se convirtió en Don Quijote de la Mancha, después de mucho leer y de poco dormir. Aquel manchego se convirtió en Don Quijote de la Mancha. Y empezaron sus aventuras, se parió al mundo y se entró en la circunstancialidad que le rodeaba, como diría Ortega. Entonces, fue tan interesante aquella conferencia que dio don Santiago, que después se editó en un libro que están viendo ustedes en la pantalla, que ya está descatalogado. Este libro llegó a mis manos por verdadera casualidad. Si alguno tiene interés, como este libro llegó a mis manos, yo con mucho gusto lo explicaré. Como hemos dicho antes, aquel andante caballero, después de mucho leer y de poco dormir, se convirtió en Don Quijote de la Mancha. Lo primero que nos cuenta Cajal es que en el momento que aparece ya la figura de Don Quijote, apareció en él un hiperego, una hipertrofia en su mentalidad, como ven ustedes en la pantalla, de manera que he recogido esta imagen de Mingote, en el que, dirigiéndose a Sancho, le dice: ¿has visto tú más valeroso caballero que yo? Como hemos dicho antes, se pare al mundaral ruido. Y entonces Cajal empieza sus comentarios en aquella conferencia con un interrogatorio y con una interrogación y con una afirmación. Primero, él afirma que Don Quijote es un loco cuerdo. Vamos a explicarlo después. Y por otra parte, se encara un poco con Cervantes, y por qué decir cómo el autor del Quijote no hizo cuerdo a su héroe. Vamos a comentarlo también luego. Nos comenta también en aquella conferencia de don Santiago, comentó una cosa muy interesante: el enlace psicológico, psicoafectivo que existía entre Cervantes y Don Quijote de la Mancha, hasta tal punto que dijo que Don Quijote tenía mucho de Cervantes y Cervantes tenía mucho que Don Quijote. Hay en él un enlace entre los dos personajes. Comenta también Cervantes, siempre con su interrogatorio, por qué Cervantes no hizo cuerdo al héroe. Nos comenta también Cajal que en la literatura y el arte no es imprescindible la locura,
Se puede ser un gran literato y un gran artista sin impresionar la locura. Pero en el quijotismo sí, Lo vamos a ir viendo enseguida. Hay otro personaje dentro de los cervantistas que también se ocupó de aquel manchego y de Don Quijote de la Mancha. Y fue, que yo sepa, el primero que habló de Don Quijote considerándolo como una esquizofrenia, es decir, una división de su mentalidad. Y nos dice Pío Baroja, cosas muy interesantes, que la voluntad en el deseo de vivir es tan fuerte en el animal como en el hombre, pero en el hombre hay algo más. El protagonista de la obra de Pío Baroja, que es El árbol de la ciencia y el árbol de la vida y del bien y del mal, el protagonista de su novela es un estudiante de medicina que se llama Andrés Hurtado. Este estudiante de medicina tuvo un impacto mental al entrar en la sala de disección y tener el primer contacto con la muerte. Tuvo tal impacto mental el estudiante de medicina que se dio cuenta. En ese momento hubo una dualidad, una división de su personalidad, y se dio cuenta que no solamente había que estudiar anatomía y fisiología, sino también era muy interesante para parirse al mundo, para parirse a la circunstancialidad de Ortega, era necesario estudiar filosofía, metafísica y también poesía. Bien, entonces la pregunta que se hace, ¿por qué que se hace Pío Baroja cuando dice que en el hombre hay algo más? Efectivamente, en el hombre existe una serie de sentimientos, una serie de emociones y vivencias que el animal no la tiene. Acude también Pío Baroja al Génesis, donde hay una nueva dualidad, y efectivamente nos presenta al caso de Adán y Eva. Adán y Eva eran felices en el paraíso, eran inmortales en el paraíso. Metieron la pata, comieron la fruta del árbol prohibido, y justo en ese momento hubo una dualidad sublime, como también llama Ortega, y se convirtieron de seres inmortales a seres mortales en el momento que fueron expulsados del paraíso. Sigue, como he dicho antes, el primero que habló de un trastorno mental psiquiátrico en Don Quijote de la Mancha fue Pío Baroja. Pío Baroja vio en la esquizofrenia que ocurrió entre Alonso Quijano y Don Quijote de la Mancha, hubo una separación entre Don Quijote como tal personaje literario y de su circunstancialidad, como he dicho antes, que es el quijotismo. También nos comenta que la verdad que encierra la naturaleza. La naturaleza, en el momento que Don Quijote de la Mancha se parió al mundo, se encontró con la naturaleza. Una naturaleza que a veces le era favorable y otras veces no le era favorable, puesto que en algunas aventuras salió con problemas, incluso con heridas. Nos siguen comentando estos dos intelectuales porque los dos se compenetran, tanto Ortega como Cajal. Nos dicen que en la obra de Cervantes existe también una filosofía idealista y llega incluso a hacer los comentarios cartesianos y kantianos. Acude a Descartes cuando dice yo pienso lo soy, es la razón como tal cualidad que tiene el hombre que no tiene los animales, como decía ante Pío Baroja. Kant considera el ente racional, la razón pura, y con su afirmación, atrévete a saber. Todo estos comentarios lo hace Ortega en su primer libro, como he dicho antes, cuando habla de las meditaciones del Quijote y dice su célebre frase, conocida probablemente por todos ustedes, cuando comentan yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo yo, no se salva ella. Esta es la radical certidumbre que ve Ortega,
en Don Quijote de la Mancha en muchas de sus emociones y vivencias. La figura de Sancho es también digna de comentarse, porque nos comenta todos estos intelectuales, sobre todo los cervantistas ya del siglo XX, nos comenta que así como hubo un cambio de mentalidad, aquel impacto mental que sufrió Alonso Quijano, también lo sufre Sancho. De manera que Sancho era un simple escudero, más o menos inteligente, pero no razonaba, no tenía que razonar tanto como le exigió después Don Quijote a lo largo de todas sus aventuras. Ocurre desde un punto de vista biológico una metamorfosis en la figura de Sancho, es decir, que pasó de ser un simple escudero a ser ya una persona inteligente y una persona razonable que le va a ayudar mucho a Don Quijote en todas sus emociones y en todas sus vivencias. Como resumen de lo que acabamos de decir, he traído estos comentarios que creo que son muy interesantes y que merece la pena que la leamos para que veamos lo que dijo Cajal en su célebre conferencia de la Facultad de Medicina de San Carlos, cuando nos dice: y del poco dormir y el mucho leer y cavilar se le seca el cerebro y se le perturba el juicio. Don Quijote, como hemos dicho antes, posee un yo hipertrófico desbordando energía. Y R continúa Cajal. ¿Por qué Cervantes no hizo cuerdo a su héroe? Después lo vamos a comentar enseguida. De estos comentarios, en su libro, hace Cajal una consecuencia que viene un poco ad hoc con la situación que él vivió en las últimas décadas del siglo XIX. En el siglo XIX, tanto la ciencia, la filosofía, la metafísica, la poesía, toda la literatura estaba por los suelos. Estaba por los suelos y he sacado estos comentarios que hace Cajal, que nos llena de optimismo, cuando dice: aunque nos duela en el alma confesarlo, en España, fuera de sus épocas más gloriosas, sobran los Sanchos y le faltan a menudo los Quijotes. De alguna manera expresa el pesimismo y la incertidumbre que ocurría en España en las últimas décadas del XIX. Estos comentarios los ratifica de alguna manera Ortega cuando los comenta. Don Quijote es un libro y Don Quijote es un personaje de este libro. Separa el personaje de Don Quijote, incluso llega a decir Ortega que en el libro de Cervantes existe un Don Quijote con minúscula y un Don Quijote con mayúscula. Y efectivamente, así comenta, así el individuo de Don Quijote es un individuo de la especie Cervantes, es decir, que en el mismo Cervantes Ortega divide quién es Don Quijote y quién es Cervantes, y él, mire qué cosa más curiosa, se identifica con Cervantes. Para mí, el verdadero quijotismo es el de Cervantes, no el de Don Quijote. Como hemos dicho antes, me estoy ayudando, ya se habrán dado ustedes cuenta que me estoy ayudando de los célebres dibujos de Mingote, que a mí por lo menos me ha servido mucho para esta exposición que estoy haciendo. En este dibujo nos dice, pinta ahí a dos labradores, y a Sancho: no es la miel para la boca del asno. Se está refiriendo a la hipertrofia que en un momento tiene Don Quijote y la circunstancialidad, el ambiente que rodea a Don Quijote. Cuando dice Ortega, además, refiriéndose a Don Quijote y a los pasos que está dando Don Quijote, dice: la circunstancia, aunque esté cerca en nuestro alrededor, es muda. Nos advierte Ortega: ojo, la circunstancia está a nuestro alrededor, pero mucho ojo, porque hay que interrogarla y hay que saber cuándo nos hemos impregnado de esa circunstancia. Y es curioso, porque me ha llamado la atención que en su primera obra, cuando se editó las Meditaciones del Quijote, cuenta dos anécdotas que yo no sé si son realidad o se las inventó Ortega. Cuenta la anécdota del gitano, que a mí me ha hecho mucha gracia, porque es un gitano que se va a confesar.
le va a confesar, se pone delante del cura y no se le ocurre otra cosa al cura decirle que si se ha aprendido los mandamientos de la ley de Dios. Le contesta el gitano: mire usted, padre, ¿cómo me voy a aprender yo los mandamientos de la ley de Dios si hay por ahí un una circunstancia de que lo iban a quitar? ¿Para qué me lo voy a aprender? Con muy buen sentido, el gitano expresó su razón y su sentido común. Y hay otra anécdota que también me ha llamado, que la cuenta también Ortega, aquel que está tan pesimista, tan ansioso, con una melancolía, una tristeza impresionante, y no se le ocurre otra cosa que quitarse la vida. Coge una cuerda, se dirige a un árbol y se va a ahorcar. Y justo cuando tenía la cuerda al cuello, le viene una circunstancialidad, le viene un aroma de abajo. Pues ya está, ¿cómo me voy a ahorcar yo? Se quita la cuerda y sale corriendo y no se ahorca. Estas anécdotas yo no sé si se las inventó Ortega o han ocurrido en la realidad. Un día me comentaron en la Fundación Ortega Marañón que es muy probable que la anécdota del gitano se la contara el padre Félix García. El padre Félix García era un cura con muchos matices humanísticos y era íntimo amigo de Ortega. Y a lo mejor se la contó el padre Félix García. En fin, vamos a seguir, porque en estas emociones y en esta vivencia que va recibiendo Don Quijote en todas sus aventuras, hay también un componente, una dualidad, y hay también una razón ideológica. Y acude otra vez, tanto Ortega como Cajal acuden a Fray Luis de León. En su célebre obra, La escondida senda y el huerto del poeta, Fray Luis de León hace una especie de parangón entre la tristeza y el sufrimiento de Cristo con la tristeza y muchas veces sufrimiento que tiene Don Quijote de la Mancha. Y en su libro, que están viendo ustedes en la pantalla, habla de los nombres de Cristo. Ortega coge estas reflexiones de Fray Luis de León y habla de los nombres del Quijote, extrapolando los nombres de Cristo de Fray Luis de León a los nombres del Quijote que él expresa en sus meditaciones. Y Ramón y Cajal sigue R, porque ve en una evidente filantropía en Don Quijote, una vez para darse a los demás, con un sentido de justicia, con un sentido de libertad para darse a los demás. Un verdadero filantrópico que comenta que es Don Quijote de la Mancha. Y sigue R. ¿Por qué Cervantes no hizo cuerdo a su héroe? Bien. Aquí en estas imágenes quiero expresar la situación que vivió Cajal en las últimas décadas del siglo XIX. Esta situación Cajal la quiere extrapolar también a la miseria y muchas veces a la sensación de tristeza que era Don Quijote. Y se le ocurren estas cosas que las he cogido literalmente, con lágrimas en los ojos, dice don Santiago. ¿Cómo? ¿Estarán también condenadas a perecer irremisiblemente todos los altos idealismos de la ciencia, de la filosofía y de la política? Él está impresionado como está la ciencia, la filosofía y la política en las últimas décadas del siglo XIX. Reservado queda más a la clemencia afrontar los grandes heroísmos y las magnas empresas humanas. Y fíjese qué cosa más curiosa. Al extrapolar la situación del siglo XIX con la situación que también tuvo Cervantes al principio del siglo XVII, Cervantes me parece que murió en el año 1610 más o menos, al principio del siglo XVII. Y no se le ocurre otra cosa a Cajal decir: en un ambiente sereno y tibio, exentos de pesadumbre y miseria, ¿se habría escrito el Quijote? Esto lo comentó en la Facultad de Medicina de San Carlos. Ahí tiene. Fue tal impacto aquella conferencia de Cajal,
que se editó en este libro que están viendo ustedes en la pantalla. Bueno, aquí tenemos a un libro dentro de la generación de la generación del 98 y del 27. Y resulta que así como Cajal se identifica al Quijote de una manera, podríamos decir, científica, hay otros personajes que consideran la obra de Don Quijote de la Mancha como una novela psicopatológica. Les traigo aquí otro estudioso del 98 con un libro, se llama Hombres e Ideas del 98, La sombra de Cajal. Él es sensible a la situación que ocurre con Cajal antes del siglo XX. Y literalmente cogido como empieza don Pedro Rocamora en su libro, que a mí me ha llamado la atención porque es una prosa con una mezcla de poesía y de lírica que merece la pena que la leamos personalmente. En la vieja Facultad de Medicina de San Carlos se ha producido un milagro. En sus claustros los muros oscurecidos de vejez han recobrado su blancura. Ha reverdecido el césped de sus patios y un aula ha abierto sus puertas esperando a que entre a explicar su lección de esta mañana el profesor don Santiago Ramón y Cajal. Yo en este momento quería hacer un paréntesis. Este libro ha llegado a mis manos gracias a la familia Rocamora, que ya personalmente y públicamente quiero darle las gracias. Y después vamos a contarlo todo. De alguna manera, estos comentarios que hace don Pedro Rocamora, a los que hemos sido estudiantes de medicina en San Carlos, de alguna manera nos han rejuvenecido. Estamos todos muy orgullosos. Aquí veo a algunos de mi generación, de mi promoción, porque a partir de mi promoción se cerró ya la Facultad de Medicina de San Carlos y todas las cátedras ya pasaron a la ciudad universitaria, al hospital clínico. Y estamos muy orgullosos los estudiantes de medicina de aquella época por haber oído las clases en las mismas aulas donde la dio don Santiago. Bueno, esto es una cosa que lo he dicho a nivel personal. Bueno, así como Rocamora se identifica con Cajal desde el punto de vista científico, hay otros cervantistas, otros intelectuales del 98 y del 27 que han considerado a Don Quijote de la Mancha y al su quijotismo como una novela psicopatológica. Efectivamente, estos intelectuales ven en Don Quijote una situación paranoica con ideas delirantes y comprometidas, de manera que tienen una faceta psiquiátrica y psicológica, y por eso ellos consideraron que podía ser que el Quijote se podía interpretar también como una novela psicopatológica, que vamos a verlo enseguida. Y es justo en este momento, cuando los cervantistas, lo estoy leyendo literalmente, del siglo XX, ven en el Quijote rasgos patológicos, pues el labrador, que ahí en la figura de Mingote se está dirigiendo en Don Quijote a un labrador. Y el labrador sabe quién es Don Quijote, pero le pregunta: ¿quién es usted? ¿Quién eres? Y no se le ocurre otra cosa a Don Quijote de decir: yo sé quién soy. Y aquí viene otro problema que siguen comentando los psiquiatras y los psicólogos, que muchas veces a mí por lo menos me da la impresión de que no se ponen de acuerdo. Al decir yo sé quién soy, da la impresión de que hay una demencia bipolar. No sabe uno si está razonando o no está razonando, como vamos a ver enseguida. Los psiquiatras y los psicólogos que han estudiado el quijotismo no se ponen de acuerdo, porque unos dicen que Don Quijote fue un psicópata. El psicópata es un personaje muy difícil de entrar dentro de la patología general y dentro de la psiquiatría, porque es una alteración de la personalidad. No es un enfermo mental, dicen algunos psiquiatras. El psicópata no razona, hay una alteración de la personalidad.
Y otros dicen que lo que ocurrió en Don Quijote, de Alonso Quijano a Don Quijote de la Mancha, fue una esquizofrenia, un paso de una situación psicoafectiva a otra, y eso sí, da la impresión, que es lo que quería llegar, en el momento que Don Quijote, cuando le dice a Sancho, ya sé quién soy, él sabe perfectamente quién es, él razona, no es un psicópata. Otros psiquiatras dicen que si razona, en todo caso será un esquizofrénico, pero él sabe perfectamente quién es, como vamos a ver enseguida. Estos comentarios psicológicos y psiquiátricos que nos hablan muchos cervantistas, vamos a hablar ahora de una figura que creo que es fundamental hablar de ella, o por lo menos muy importante, Dulcinea del Toboso. Y entonces, muchos de los comentarios que hace Don Quijote es pensando en ofrecerle amores y cariños a su Dulcinea. Va por la calle Don Quijote y se encuentra a unas mujeres guapas y dice, de esta manera debe ser mi Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballería que se han visto, ni vean ni verán en el mundo. Hay dos maneras de hermosura, del alma y del cuerpo. Son determinadas emociones y vivencias que hay que leerlas detenidamente para saber el encanto que tenía ya Don Quijote por su Dulcinea. En esta otra imagen vamos a hablar ahora. Otro de los comentarios que hacen los cervantistas es el sentido de la libertad. El sentido de la libertad que tiene Don Quijote y cómo la va a expresar a Sancho. Hay aquí una cosa muy curiosa que ha llamado la atención. Nada más y nada menos que a principios del siglo XVII ya Cervantes habló de libertad. Y no se vuelve más a hablar de libertad hasta hace unos días, por decirlo de algún modo. Porque nos siguen comentando los cervantistas que a partir de en la Ilustración, en pleno siglo XVIII, en plena Ilustración, no se hablaba de libertad, no se conocía el concepto de libertad. Había el concepto de libre albedrío. El libre albedrío, nos comentan los cervantistas, que tiene unas connotaciones sociológicas e incluso unas connotaciones teológicas, pero a años luz de la libertad. Llama la atención porque nada más y nada menos que una centuria antes de la Ilustración, ya, mire qué cosa más curiosa, ya nos habla del concepto de libertad. Y he traído, porque vamos a leerla literalmente, porque merece la pena. De una manera autoritaria le comenta Don Quijote a Sancho: la libertad, Sancho, es una de las más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mar que puede venir a los hombres. Impresionante, se queda uno impresionado que ya Cervantes nos da ya el concepto de libertad que, como digo, no existe hasta ayer por la mañana, que existía el libre albedrío. Hay entre las series de comentarios y de exposiciones que hacen los cervantistas, nos hablan de que aparece un matiz romántico que de alguna manera se engarza con la caballería de Don Quijote, como andante caballero. He recogido esta imagen de Mingote en que Don Quijote de la Mancha se dirige a una serie de labradores y le dice: de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice, que todas las cosas iguales. Impresionante los comentarios que hace a los labradores. Sigue Don Quijote haciendo comentarios. Como ven ustedes, es el norte, el sol de los valientes y enamorados caballeros. Es otra de los comentarios que le hace ya con matiz romántico Don Quijote a Sancho. Aquí tiene
Incluso en estos comentarios que hace Cervantes de Don Quijote de la Mancha sobre Dulcinea hay un matiz filosófico, como vamos a ver en estas dos imágenes que voy a presentar de Quijote. Nada más y nada menos que un Don Quijote enamorado, pensando ya en su Dulcinea, dice: mis amores y los suyos han de ser siempre platónicos. Se refiere a Platón, al filósofo. Aquí nos pinta Mingote, está agotado en una de sus múltiples aventuras y nos dice Cervantes que seguro que está pensando en su señora Dulcinea. Sigue con la comparación filosófica de sus amores cuando dice: por lo que yo le quiero, sabe, y más que Aristóteles. Le tenía verdadera admiración por Dulcinea, que aquí se las presento a ustedes en una imagen fabulosa de Mingote. Merece la pena que hablemos de Mingote. Mingote era un dibujante que tenía impresionado a todo el mundo, pero eso, de entrar en la Real Academia, no lo veían con los suficientes valores que tenía Mingote. Y fue precisamente al ilustrar con unos dibujos magníficos que les estoy presentando cuando marcó un punto de inflexión para que Mingote entrara en la Real Academia. Otra vez aquí Don Quijote pensando, descansando. Hay una cosa muy curiosa que demuestra las relaciones que hay entre Don Quijote, Dulcinea y Sancho. Como hemos dicho antes, Sancho ya es una persona razonable, es una persona ya con sentido común. Tan sentido común tiene que Don Quijote se fía de él para mandarle una carta a Dulcinea, al cura, para que el cura se la entregue a Dulcinea. Es decir, que le sirve a Don Quijote, le sirve Sancho como una caja de resonancia para expresar sus emociones y vivencias. Bueno, pues aquí me tienen ustedes que se acerca Sancho al cura, pero resulta que en el momento que va a presentarle al cura la carta que le escribe Don Quijote a Dulcinea, la carta se había perdido. Pero hombre, por Dios, o sea, la carta se había perdido. Pero es tal ya, nos cuentan los cervantistas, que es tal ya la inteligencia y el sentido común y la razón que tiene Sancho Panza, que se la sabe de memoria. Se la sabe de memoria y le dice al cura: no se preocupe usted, yo la he perdido, pero me la sé de memoria. Y se la letrea de pe a pa, con puntos y comas, toda la carta que le dirige Don Quijote a su gran amada Dulcinea del Toboso. Les presento estas imágenes que sigue siendo de Mingote, que sigue siendo un misterio entre los psiquiatras y los psicólogos que no se ponen de acuerdo. Uno piensa que hay un factor machista en estas imágenes, que las vamos a leer detenidamente, y otros piensan que no, que de machista no tiene nada. Incluso algún cervantista piensa que hay matices eróticos y otros piensan que no. En fin, que no se ponen de acuerdo. Pero merece la pena que la leamos literalmente. Si alguna mujer hermosa viniera a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de su gemido, y considera despacio la sustancia de lo que te pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en su suspiro. En fin, vamos a interpretarlo, vamos a dejar que los psiquiatras y los psicólogos sigan interpretando esta frase. Le traigo otros comentarios de Cajal y de Ortega, porque de alguna manera nos hablan del concepto de naturaleza y libertad en aquellas emociones y vivencias de las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Nos dice Ortega en su célebre meditación, en su primer libro: el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. En la naturaleza reina también la indeterminación y libertad. Es lo que decíamos antes. Ojo, nos advierte siempre Ortega:
cuidado con la circunstancialidad que nos rodea, pues que hay que metabolizarla y hay que estudiarla muy bien, porque a veces esta circunstancialidad es muda. De alguna manera ratifica Ramón y Cajal toda la psicología del Quijote que hemos hablado antes, y pone de manifiesto la tristeza y la miseria que hay a finales del XIX. Cuando nos dice, he presentado estas imágenes que a la vez las recoge Ramón y Cajal, son las últimas líneas, por decirlo de algún modo, del Quijote. Dice sobre Cervantes: en los nidos de antaño no hay pájaro baño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el bueno. Hay aquí una mezcla de historicismo, de naturaleza y libertad, y como he dicho antes, los psiquiatras y los cervantistas les cuesta trabajo ponerse de acuerdo, porque hay una cosa evidente. Si en su lecho de muerte dice: yo ya no soy Don Quijote, yo soy ya Alonso Quijano. Si yo ya soy Alonso Quijano y antes he sido Don Quijote de la Mancha, es que estoy razonando, no he perdido la razón. Yo sé quién soy, como decía antes cuando le dijo a los labradores: yo sé quién soy. Él sabe perfectamente en su lecho de muerte quién ha sido y quién es ahora. Hay una especie de metamorfosis, nos comentan los cervantistas, en sentido inverso. De Don Quijote de la Mancha pasa a ser Alonso Quijano. Aquí tenemos la muerte, la agonía de Don Quijote. Aquí hace unos comentarios Cajal muy interesantes sobre la muerte de Don Quijote, y no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista humanístico. Se le sale siempre a Cajal la faceta humanística. Yo ya no soy Don Quijote de la Mancha, como están viendo ustedes en la imagen. Y aquí tienen ustedes a un Sancho que está compungido. En su lecho de muerte le viene un sentido, hace una especie de actos de contrición Don Quijote de la Mancha. Ya él es otra vez a Alonso Quijano, y su libertad y su sentido de justicia y de equidad llega hasta tal punto que pide perdón a las personas que le rodean, pide perdón incluso a Sancho. Piensa que en algunas aventuras que tiene lugar entre los dos no se ha portado nada bien con Sancho, y por lo tanto le pide perdón. Y sin embargo aquí tienen ustedes a un Sancho que está ya impresionado por la muerte de Don Quijote, y mira cómo lo presenta Mingote y cómo lo presenta Cervantes: no se me muera vuestra merced, señor mío. En fin, ya vamos a presentar, ya termino. Lo mismo que hemos empezado con Cajal y con Ortega, vamos a terminar también con Cajal, con Cajal y Ortega. Cajal sigue primero con su afirmación: Don Quijote es un loco cuerdo. No, hay diversidad y debates entre todos ellos. Y su célebre interrogante, que yo sepa por lo menos hasta ahora, es un verdadero debate, es una premisa continua entre los cervantistas. Cuando se pregunta Cajal por qué no hizo cuerdo Cervantes a Don Quijote, y quiere ya terminar aquella angustia que hemos dicho, aquella depresión que existe en la España del siglo, en las últimas décadas del siglo XIX. La quiero compensar con un comentario de Ortega, también en sus meditaciones del Quijote, de manera que refiriéndose a todas las desgracias del 98 y del desastre de Cuba, he recogido estos comentarios de Ortega y Gasset
cuando habla de cuando aparece la generación del 98, la que ha sido llamada la generación del 98, donde aparecieron una serie de intelectuales, científicos, filósofos, metafísicos, y con todos ellos con un gran sentido de la libertad. Y nos comenta Ortega que la generación 98 fue la respuesta enérgica y positiva ante el desastre del 98, ante la pérdida de Cuba. Y bueno, pues ya termino. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Luis. Con el agradecimiento a todos ustedes y al profesor que nos ha dado esta magnífica conferencia, yo quisiera que hoy va a sonreír especialmente el monarca al hacerte entrega de esta pequeña imagen suya como agradecimiento. Seguro que hoy va a estar más contento Carlos III por estar contigo. Quería decir unas palabras porque he escuchado muchas conferencias sobre Cervantes y esta me ha parecido la más interesante, didáctica, serena y muy bonita. Es una conferencia preciosa, la verdad, y a mí me ha emocionado bastante. Quería solamente hacer una indicación sobre lo que me dijo una cervantista puertorriqueña, Luce López Varal, que ella estando en una conferencia en Argelia, un cervantista argelino le dijo, pero vamos a ver, si Cervantes empieza a llamarse Saavedra es después del cautiverio de Argel. Y según además los dialectos de Argelia y de Túnez, por ahí, Saavedra viene de Chaivedra, que significa hombre lisiado. O sea que era un hombre lisiado de la mano. ¿Y por qué entonces Cervantes incorporó lo lisiado de la mano? Porque eso tuvo origen en la más grande ocasión que tuvieron los siglos, que fue la batalla de Lepanto. Muchas gracias. Bueno, pues me queda convocarles para mañana, que será la siguiente conferencia, en la que la profesora Hortensia Búa nos hablará de aquella gran coleccionista de palabras, María Moliner. Serán muy bien